Bueno, esta noticia que ha publicado el ABC, y que me imagino que se harán eco otros medios de comunicación, básicamente lo que nos dice es que el juez pues niega suspender la pena a Juana Rivas y ordena su ingreso a prisión. Había mucha gente, muchas voces que pedían que a esta señora pues tuviese una absolución o el gobierno le ofreciese un indulto, cualquier cosa de estas. Vamos a leer la noticia y enterarnos un poco de qué va la mandanga, ¿vale? Dice: el juez ordena el ingreso a prisión de Juana Rivas para cumplir la condena por sustraer a sus hijos. O sea, recordemos que esta señora, pasándose por el forro todo lo que estaban ordenando los jueces y todas las resoluciones que había habido en relación a la custodia de sus hijos, pues decidió llevarse a sus hijos a España, esconderlos durante mogollón de tiempo. Durante ese espacio de tiempo tuvo el aplauso de grandes referentes, tanto culturales como políticos, incluso el presidente de España en ese momento, que era el magnánime y el activo Mariano Rajoy, tuvo unas palabras de empatía hacia esta señora. Todas las feministas se llenaron la boca en su momento con aquello de Juana está en mi casa, Juana está en mi casa. Bueno, resulta que al final Juana no estaba en su casa, Juana estaba en un escondite donde no debería estar, porque estaba de alguna manera sustrayendo a sus hijos en contra de lo que estaban dictando las resoluciones judiciales, pero hubo una especie de clamor popular que la arropó en ese momento y que se solidarizó muchísimo con Juana Rivas. Pero ahora parece que en el momento que Juana va a ingresar a prisión, pues todas estas personalidades, ¿no?, que en su momento decían aquello de Juana está en mi casa, pues no la van a acompañar a prisión. Yo creo que si tuviesen un mínimo de decencia deberían, por lo menos, ¿sabes?, como una muestra de empatía y solidaridad, pasar un par de días en la cárcel junto con Juana Rivas, que se vayan turnando como muestra de, ya os digo, de solidaridad hacia el sufrimiento de esta mujer. Dice: el magistrado rechaza suspender la ejecución de la pena y manda a las fuerzas de seguridad a que la localicen. Plan, déjate de mandanga, señora, entra usted en prisión. Bueno, pero este gobierno, como es el que es, probablemente acabará indultándola. Dice: el juzgado de lo penal número 1 de Granada ha ordenado la detención e ingreso en prisión de Juana Rivas para cumplir la condena firme de 2 años y 6 meses de prisión por un supuesto delito de sustracción de sus 2 hijos menores en el verano de 2016. Mediante el auto facilitado a ABC por el Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía y adelantado por el diario Ideal, el juez ha librado un oficio a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que localicen a la madre de Maracena en un plazo no superior a 15 días a fin de notificarle la resolución de ingreso a prisión. El magistrado Manuel Piñar Díaz rechaza suspender la ejecución de la pena, siendo la pena impuesta superior a los 2 años. No procede la suspensión del acuerdo, a lo que dispone el artículo 80 del Código Penal. F por Juana Rivas. Vamos a hacer aquí un minuto de silencio en solidaridad por su ingreso en prisión. Ya está el minuto de silencio. Sigamos con la noticia. El juzgado reclama también a Juana Rivas el pago de la indemnización de 12.000 euros para resarcir a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, que tiene la custodia de los niños en Carloforte, con apercibimiento de proceder a la vía de apremio en caso de impago. En el mismo auto, que está fechado este jueves 27 de mayo, se dirige un exhorto al registro civil donde conste inscrito el nacimiento de los menores a fin de que quede anotada la privación de la patria potestad de la condenada por un periodo de 6 años. De nuevo, Juana estaba en su casa. Todos los que estabais recomendando o solidarizándoos con Juana Rivas e incitándola y apremiándola para que no saliese de su escondite, enhorabuena, habéis conseguido que esta señora vaya a tener que ingresar en prisión, a menos que haya un indulto del gobierno, que últimamente el gobierno está que lo regala. Esta señora tendrá que entrar en prisión y habrá perdido la patria potestad sobre sus hijos durante un periodo de 6 años. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Buena ahí! Juana está en mi casa, buena ahí. A todos aquellos que lo tuiteasteis, que lo utilizasteis el hashtag, que os solidarizasteis muchísimo con esta mártir de Maracaná, enhorabuena. Esta decisión se produce después de que Juana Rivas agotara el último cartucho que le quedaba para evitar la pena de prisión impuesta por la sustracción de sus 2 hijos menores.
Tras una sucesión de pleitos perdidos y un puñado de decisiones equivocadas, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo redujo a 2 años y medio la pena de 5 años de cárcel y 6 de pérdida de la patria potestad impuesta por la Audiencia Provincial de Granada. Su letrato ha pedido el indulto al gobierno para librar a la presunta madre Coraje de Maracaná de entrar en la cárcel por aquel viaje sin retorno que emprendió a España con sus hijos para no entregarlos a su padre que vivía en Italia. El Supremo estimó parcialmente el recurso de casación que su abogado Carlos Aránguez presentó para recortar una pena que consideraba desproporcionada. La sentencia, desproporcionada. Que se lo digan al padre, ¿sabes? Y el calvario que ha tenido que pasar ese señor. La sentencia confirma la condena, pero considera que cometió un único delito y no 2, como concluyó la audiencia, que le impuso 2 años y medio de prisión por cada uno de los menores sustraídos. Cuando en un mismo acto son varios los menores trasladados, no se produce, pues en vez de 5 años... se quedó en 2 años y medio, ya le hicieron el favor de rebajarle esos 2 años y medio, pero estos quieren más. Entonces que no nos sorprenda que escuchemos las voces que piden ese indulto al gobierno y que el gobierno se lo dé. Vamos, es que no me sorprendería nada. De hecho, lo raro sería que el gobierno socialista con Unidas Podemos no indultase a Juana Rivas, por favor, y darse ese ejercicio de marketing que tanto les gusta a esta peña. Dice, buena noticia para el canario que se ha llevado a sus hijas, a él le rebajarán la pena también, pues no lo sé. Rebaja situación especial, un hombre se comería los 5 o 6 añitos o más. Bueno, de esto hemos hablado en otras ocasiones y que es verdad que existe cierta brecha penal, que tiene bastante que ver con eso de que te tomen más o menos en serio. Es cierto que muchas veces, muchas mujeres feministas se quejan de que no se les toma lo suficientemente en serio en determinados espacios, en el lugar de trabajo, en su familia, en su casa, etcétera, 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 y eso puede tener visos de realidad, es decir, yo me puedo creer que haya cierto prejuicio por parte de algunos hombres a la hora de tomarse, o por parte de algunos hombres o culturales a la hora de tomarse a las mujeres en serio, me lo puedo creer, pero de la misma forma también os digo que existe el mismo prejuicio en la justicia a la hora de tomarse a los hombres mucho más en serio de lo que se toma a las mujeres. Parece que cuando la artífice, la criminal, la que sustrae a sus hijos y hace este tipo de delitos o participa en este tipo de delitos es una mujer, siempre tiende a existir o se suele dar más empatía hacia esta persona y se tiende a justificar más sus actos, que esto es una muestra más de ese paternalismo, ¿vale?, que tienen las sociedades sobre las mujeres y que de alguna manera y de forma completamente incomprensible los colectivos feministas tratan de reproducir y respaldar este paternalismo, este no trataros a las mujeres por igual. ¿Esto qué es lo que hace? Pues evidentemente beneficia a las mujeres a la hora de recibir penas, porque pobrecillas son mujeres, no se enteran, ay, mírala cuánto ha sufrido, ¿vale? Pero también lo que consigue, lo que conlleva es que en otros espacios culturales, en otros espacios sociales, espacios políticos, espacios demás, tampoco se les tome tan en serio, ¿vale? Luego, no, es que no me toman tan en serio. Hostias, lo que debería hacer los movimientos feministas, y algo que yo defiendo en este canal, es dejar de infantilizar a las mujeres, dejar de tratarlas de forma paternalista, dejar de tratar a las mujeres como si fuesen víctimas de un sistema que no tienen capacidad de decidir lo que hacen, por ejemplo, con su cuerpo, dejar de tratarlas como si fuesen niñas pequeñas. Dejemos de tratar a las mujeres como si fuesen niñas pequeñas y a las mujeres se les tomará en serio en los trabajos, ¿vale? Porque culturalmente será lo que estaríamos fomentando y se nos tratará de forma más justa, ¿vale?, en este tipo de juicios y en este tipo de causas penales. Es algo que yo creo que todos estaríamos de acuerdo, todos los que realmente queremos igualdad. Sin embargo, los movimientos feministas actuales, hegemónicos que hay en nuestras sociedades no buscan eso, buscan lo contrario. Buscan sustituir la figura del marido por la figura del Estado y buscan situarse ellos, ¿vale?, como de alguna manera los mandamientos bíblicos que le dicen a las mujeres cómo deben vestirse, cómo deben actuar y cómo deben ser, con quién deben relacionarse sexualmente, si es una persona de derechas, no tenga relaciones sexuales con ellos y demás. Están continuamente inmiscuyéndose en la vida de las mujeres, en las decisiones que pueden tomar, y lo que eso conlleva es continuar, ¿vale?, esta idea infantilizada que una gran parte de la sociedad lamentablemente todavía tiene sobre las mujeres.
Lo dije cuando presentaba el libro de Prohibir la manzana. El último escollo para la liberación de las mujeres en nuestras culturas no es el escollo del machismo, es el escollo del feminismo paternalista y de las instituciones y administraciones públicas que todavía las tratan como si fuesen personas discapacitadas o infantes. He dicho.